Vamos a iniciar nuestro estudio. Buenos días, buenas tardes a todos los que están asistiendo a al estudio de la doctrina secreta. Estamos hablando de la versión de Kier de 3 tomos, la versión de 2 tomos. Bueno, algunos ya la tienen, pero no creo que la tienen nomás en un tomo en inglés, uno en español y otro en inglés, porque todavía no acaban el segundo. Bueno. En esta ocasión tengo el gusto y de verdad la oportunidad de presentar a Miguel Ángel Burgos para llevar el estudio de este lunes 18 de noviembre y hacerles patente la importancia de que la presentación de los temas alternados con Miguel Ángel y con Oscar tienen el objeto de dar versiones que puedan llegar a diferentes maneras de ver la enseñanza teosófica. Ese es el objetivo. Y vamos a decirlo así, enriquecernos más. Miguel Ángel Burgos es un destacado estudiante en la ciudad de Puebla, en las ramas, da conferencias a nivel estatal y nacional cuando es invitado, y ahorita lo está haciendo a nivel internacional. Desde que yo lo conozco hace varios años, siempre ha estado entregado al estudio y al compromiso porque la sociedad, porque la enseñanza teosófica se difunda y apoyar con su actividad a a la sociedad teosófica físicamente hablando, o sea, a las ramas. Pues le damos la bienvenida a Miguel Ángel Burgos y lo dejamos para el estudio de esta tarde. Es, Muchas gracias, como Isaac. dice McGragle, el micrófono. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Gracias por la oportunidad y solamente para iniciar recordar que lo que estoy compartiendo es solamente una interpretación mía, es decir, una opinión muy personal. No pretendo más que con estos pensamientos acercarme y si fuera posible compartir, acercar a otros a la verdad. Porque pues la verdad es muy grande, la verdad es una y cada quien tiene su manera de caminar hacia ella. Entonces, iniciamos. Desde las razas semidivinas a las primeras razas humanas es el inicio de la estancia 7 y el texto de la Esloca 24 dice, los hijos de la sabiduría, los hijos de la noche, y nota aquí al pie de la página, en el texto de la doctrina secreta, hablando acerca de estos hijos de la noche, dice que son los emanados del cuerpo de Brahma cuando vino la noche. Es decir, la noche de Brahma son después de la manifestación de un universo y cuando ha cumplido sus rondas y en cada cadena planetaria, cada uno de los globos de las cadenas planetarias, sus periodos de razas. Entonces, al final de la séptima ronda, del séptimo globo, de la séptima raza raíz, es, todo aquello que ha sido emanado se reabsorbe. La emanación viene de adentro hacia afuera y la reabsorción, por llamarlo de alguna manera, es de afuera hacia adentro, hacia la unidad plena o absoluta. En su momento ya no hay universo, pero cuando llega el tiempo, después de esta noche de Brahma, entonces empieza de nuevo un universo y la emanación implica en en términos de el tercer logos, Mahat, que no es más que una hueste septenaria también, parte de esa hueste son estos hijos de la noche, que aquí llama los hijos de la sabiduría, los egos reencarnantes. Cuando llega el tiempo, como en nuestra cadena planetaria, estamos en la cuarta ronda, en el cuarto globo,
y aunque no se habían expresado como tales, es decir, no habían tenido una actividad manifiesta en estos planos de percepción, nunca dejaron de estar y de influir, así como otras conciencias en el orden de la naturaleza, en el orden universal, en esta manifestación del universo. Los Budas que van a dirigir el proceso de evolución en cada ciclo correspondiente a cada uno de ellos ya están presentes y aunque no tomen acción, influyen, así como estos hijos de la sabiduría han influido y ahora tienen una participación activa. Regreso al texto. Los hijos de la sabiduría, los hijos de la noche, los emanados del cuerpo de Brahma cuando vino la noche, según el texto al pie de la página. Prontos para renacer, descendieron. ¿En qué términos descendieron? Pues no, en realidad los 7 globos están coadunados, es decir, ocupan el mismo lugar en el espacio, solamente una expresión en el sentido de hacerse presentes. En esta cuarta ronda, en este cuarto globo y en la tercera raza raíz de este ciclo. Sigue diciendo, vieron ellos las formas viles. La nota al pie de la página señala que la expresión viles aplica solo intelectualmente, viles intelectualmente, no eran unas conciencias o autoconciencias desarrolladas. Desde luego, eran conscientes, tenían una conciencia de su propia naturaleza, pero su estado evolutivo, es decir, darse cuenta, quitarse los velos de la materia, todavía no estaba en sus posibilidades. Y nunca lo hubiera estado si no hubieran participado estos, los hijos de la sabiduría. Sigue diciendo, vieron ellos las formas viles de la primera tercera. Otra nota al pie de la página dice, la tercera raza aún sin entendimiento. Y ahí hace un primer apartado con la letra A. Sigue diciendo la expresión de estos hijos de la sabiduría, los hijos de la noche. Podemos elegir, dijeron los señores, poseemos la sabiduría. Algunos entraron en los chayas o en los vehículos. Otros proyectaron una chispa. Otros lo difirieron hasta la cuarta, es decir, hasta la cuarta raza. Estimaron que los cuerpos o los vehículos disponibles, hasta donde los desarrollaron los pitris lunares y sucesivamente se envolvieron en materia correspondiente a los planos de percepción desde lo sutil hasta lo más material, hasta la tercera raza raíz y subsecuentes subrazas que generaron condiciones precisamente para que el karma relativo a la condición de autoconciencia y a la necesaria interacción entre ellos debido a la separación de los sexos para que se mantuviera el género humano en este proceso evolutivo, no fuera destruido, como lo platicamos en otras participaciones, siguiera adelante el proceso involutivo todavía, pero acercándose ya al equilibrio entre espíritu y materia para abordar el arco ascendente, lo que corresponde a lo propiamente evolutivo, es decir, irse quitando la percepción de materialidad y con autoconciencia ir participando con la naturaleza en la refinación de los vehículos correspondientes a la etapa del proceso evolutivo que estaba por venir. Sigue diciendo, de su propio rupa llenaron el kama,
Aquí con la llamada al pie de la página con número 4, cuando dice de su propio rupa llenaron o intensificaron el Kama, el vehículo del deseo. Se habla acerca del vehículo del deseo en términos de que tiene como propósito en principio la preservación del vehículo, ahora ya como un conjunto de los principios activos hasta donde el proceso evolutivo lo ha permitido o se ha logrado, por decirlo de otra manera. Es decir, el principio cámico, deseos ya más relativos a una conciencia autorreflexiva, pero las pasiones y los instintos relativos a la preservación de la especie en términos de un proceso todavía en el nivel animal, es decir, aquellos cuerpos que se movían con una conciencia de su propia naturaleza. Podemos definirla como animal en este sentido. Los que empezaron, sigue diciendo el texto de la shloka, los que empezaron se convirtieron en arhats, es decir, los que, respetando su lugar y en armonía con el proceso y haciéndose colaboradores incondicionales con la naturaleza, se encarnaron. Los que empezaron, es decir, como dice arriba, algunos entraron en los chayas, en los vehículos ya preparados. Estos, dice, se convirtieron en arhats, es decir, arhat significa el que ha adquirido. Y desde luego adquieren una multitud de siddhis o de capacidades propias de su naturaleza, mucho más espiritualizada, y como en ocasiones el maestro KH habla acerca de que ellos, sin los impedimentos todavía de la materia mucho más densa, pronto alcanzaron la conciencia de su propia naturaleza divina. Es decir, estos señores, hijos de la sabiduría, que se encarnaron en términos propios de la relatividad del tiempo al que está sujeto el proceso evolutivo en estos planos de percepción, alcanzaron pronto o más pronto que otros la condición de arhats. Sigue diciendo en el punto y seguido, los que solo recibieron una chispa permanecieron destituidos de conocimiento. La nota al pie de la página habla acerca del conocimiento superior. Es decir, desde luego, fueron desarrollando autoconciencia, como todavía no era total su identificación con la materialidad, su percepción y su relación con la naturaleza tenía menos impedimentos que los que ahora enfrentamos. Ni el idioma, ni la relación con los animales, ni la relación entre ellos mismos era estorbada por el egoísmo que después se desarrolló al sentir separación de todo el entorno, tal como se vive en muchas ocasiones en nuestro tiempo. Los que empezaron se convirtieron en arhats, los que solo recibieron una chispa permanecieron destituidos de conocimiento y sigue diciendo, la chispa ardía débilmente, no como en los que se hicieron arhats, sino
la chispa de la actividad mental, puesto que ardía débilmente, los limitó respecto a su relación con lo divino. Aquí tiene un apartado con el inciso B, y el final de la esloca sigue diciendo: un tercio permaneció sin mentes, sin mente, un tercio permaneció sin mente. Sus jivas, es decir, las mónadas, no estaban dispuestas, es decir, no se encarnaron en ningún cuerpo, y los cuerpos fueron dejados a la deriva, a que siguieran los dictados o la dirección que sus propios instintos como animales, inteligentes en la medida de su propia naturaleza, es decir, conscientes en la medida de su propia naturaleza, si quieren llamarlos semi-inteligentes, en términos de que no tenían autoconciencia. ¿Los animales son inteligentes? Pues sí, entienden mucho. ¿Saben? Sí saben. ¿Saben que saben? No saben que saben. No tienen la autoconciencia despierta. Como sus yivas no estaban dispuestos, estos fueron puestos aparte de las 7. La nota al pie de la página habla de que cuando se refiere a estos 7, a las especies humanas primitivas, se volvieron ellos de cabeza estrecha. En comentarios posteriores habla acerca de que ocuparon posteriormente vehículos que ya no iban a alcanzar la condición humana, los monos antropoides, y aunque alcanzaran la condición humana, iban a estar muy retrasados respecto a las ventajas que otros tuvieron, aunque la chispa fuera débil, de participar con autoconciencia relativa o más despierta del proceso evolutivo. Sigue diciendo, se volvieron ellos de cabeza estrecha. En un tercio estuvieron preparados. En estos moraremos, dijeron los señores de la llama y de la sabiduría secreta. Entonces notemos la expresión de que se habla de tercios. Es decir, en un tercio se encarnaron los hijos de la sabiduría, otros recibieron su chispa o la chispa, aunque ardiera débilmente, y otros definitivamente no se encarnaron hasta la cuarta raza raíz, con todas las limitaciones del caso. Bueno, sigue diciendo entonces, los comentarios que están en el texto de la doctrina secreta, tal como los comparte la maestra Blavatsky. Dice, esta estancia contiene en sí misma toda la clave de los misterios del mal, aunque desde luego en comentarios posteriores habla acerca de que el mal es relativo. El mal no está por sí mismo explícito en la naturaleza. Resulta mal alguna acción para el que sufre las consecuencias de la naturaleza de la propia acción, pero en términos figurativos, el hecho de que estas conciencias superiores que participaban de la economía de la cadena planetaria, pero que ahora tenían que dejar el lugar de excelsitud que ocupaban en términos de la materialidad que se vive en estos planos de percepción más densos, dejaron esos lugares y por ley de la naturaleza tuvieron que someterse al karma que ellos mismos
habían generado en otras cadenas, en otros globos, y correspondientemente ahora tenían que participar en el proceso evolutivo para ayudar a la humanidad que estaba por expresarse en términos de esta evolución. Los vehículos más o menos preparados, mejor aceptados o más o menos rechazados, pero que necesitaban su ayuda para que estos pitris lunares que permanecen en nosotros y que participan todavía del proceso evolutivo fueran ayudados por estos pitris solares y con mayor conciencia de sí mejoraran estos cuerpos que ahora ocupamos. Nosotros somos también eso. Somos el pitri lunar y el pitri solar, intentando influir como lo hicieron desde el principio desde la primera ronda con su presencia y en esta cuarta ronda ya no con presencia relativa, sino con total participación plena. Sigue diciendo, esta estancia contiene en sí misma toda la clave de los misterios del mal, pues fue mal para ellos dejar su lugar en los planos elevados de percepción y ser precipitados o no resistirse o resistirse menos o resistirse más a participar en los procesos en estos planos de percepción más densos y por lo tanto figurativamente más bajos. La llamada caída de los ángeles y los numerosos problemas que han atormentado el cerebro de los filósofos. Aquí otra manera de ilustrarlo. Tal vez ustedes hayan visto en algunas ilustraciones del árbol sefirotal cómo desde los sefirots superiores viene descendiendo en algunas ilustraciones como si fuera un rayo, algunas como si fuera una espada o algunas otras como si fuera una serpiente, pasando en línea quebrada por cada uno de los sefirots hasta el plano más denso, Malkut. Lo ilustran entonces como serpiente y entonces esto tiene una analogía con la serpiente del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo en el jardín de Edén, que la serpiente se expresó desde allí a Eva, que ya tenía la conciencia o la autoconciencia más o menos despierta, pero mucho más intuitiva que la de Adán como humanidad. Y también tiene su correspondencia en términos de los ángeles caídos con el capítulo 6 de Génesis, cuando se habla de que los hijos de Dios descendieron a la tierra y vieron a las hijas de los hombres y tomaron para ellas los que quisieron o las que quisieron. Estos hijos de Dios corresponden a estos ángeles caídos. Y la humanidad como género corresponde a las hijas de los hombres en términos del arquetipo masculino paterno y el arquetipo femenino materno. Los activos, en este caso, cuando se hace relación o se menciona la intelectualidad o la capacidad de vivir o de generar autoconciencia, los hijos de Dios, y las hijas de los hombres como los vehículos que estaban o que habían sido preparados a juicio de algunos de estos ángeles, todavía no lo estaban, pero tuvieron que someterse con las limitaciones propias de sus acciones y las consecuencias para el proceso evolutivo
que después se van a comentar. Sigue diciendo, desde el tiempo en que principió a funcionar la razón humana. Repito desde el inicio de esta esloca. No, más bien este comentario. Esta estancia contiene en sí misma toda la clave de los misterios del mal, la llamada caída de los ángeles y los numerosos problemas que han atormentado el cerebro de los filósofos, desde el tiempo en que principió a funcionar la razón humana. Resuelve esta estancia el secreto de las desigualdades subsiguientes de capacidad intelectual, del nacimiento o posición social, y da una explicación lógica del curso kármico. Esta estancia y los comentarios que hace la maestra Blavatsky son muy ilustrativos, muy iluminadores cuando los estudiamos y procuramos comprensión, entendimiento de qué es lo que está explicando y nos ayuda a vernos en la línea del tiempo, en la posición en la que estamos, cuál es nuestro lugar ahora, y así como ellos, es decir, estos señores de la noche, los hijos de la sabiduría, tomaron responsabilidades o las dejaron para después y las consecuencias que se vivieron, como un intento de analogía, podemos ver cuál es el lugar que ahora ocupamos en este plan, plan divino o digamos de otra manera, la ideación cósmica actuando aquí y ahora. Y con este entendimiento que vamos logrando, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos toca? Sabiendo qué somos, hacer con algo más de conciencia para lograr o conseguir objetivos más claros en nuestra propia vida, con el tiempo que nos quede. Aquí cita la primera parte, porque el comentario corresponde a ella como inciso A. Los hijos de la sabiduría, los hijos de la noche, los emanados del cuerpo de Brahma cuando vino la noche, según la nota al pie de la página, prontos para renacer o para reencarnarse, descendieron. Vieron ellos las formas viles, viles intelectualmente, dice la nota al pie de la página, de la primera tercera. Es decir, la nota al pie de la página habla de razas aún sin entendimiento. En la ilustración que está junto, representa un mono que no es antropoide todavía. Vean ustedes y perciban qué es lo que pudiera estar viviendo esta criatura. ¿Qué nivel de inteligencia o de autoconciencia puede estar viviendo? Sigue diciendo, este inciso A, el comentario, hasta la cuarta ronda y aún hasta la última parte de la tercera raza de esta ronda, dice, hasta la última parte de la tercera raza en esta ronda, ya para concluir la tercera ronda, quiero decir, la tercera raza para entrar a la cuarta raza raíz. El hombre, si es que puede darse este nombre engañoso a las formas simples cambiantes que revistieron las mónadas durante las tres primeras rondas, porque estuvo presente la condición humana, no influyendo, no activa a plenitud, pero presente en las primeras rondas, las tres primeras.
y las 2 y media primeras razas de la ronda presente, es decir, la tercera subraza, digamos, de esta raza raíz. 2 y media primeras razas de la ronda presente. No es aún intelectualmente considerado más que un animal, con vehículos más sutiles o menos sutiles, habitados por mónadas de lunares, con la conciencia relativa a esos niveles sutiles y adelantando en la perfección del vehículo para que pudiera ser habitado cuando correspondiera en el plan divino que se hiciera activa en estos vehículos la participación de los solares. Solamente en esta ronda intermedia es cuando desarrolla en sí por completo el cuarto principio. Noten ustedes que está hablando de la ronda intermedia, la cuarta ronda. 3 primeras rondas para preparar el globo, porque en la doctrina secreta se habla de que lo que activa las cadenas planetarias es la manifestación en toda la cadena de la oleada de vida. ¿Qué es esta oleada de vida? Las mónadas que alcanzaron en otras cadenas planetarias en nivel de solares, capaces de despertar en sí mismos la autoconciencia. Y si son capaces de despertarlo en sí mismos, en los vehículos que por naturaleza les corresponden, pueden ayudar a despertar esta chispa o fuego, en su caso, de la autoconciencia, ayudar a otros que todavía no están en capacidad de lograrlo por sí mismos. Regreso al texto. Solamente en esta ronda intermedia, en esta cuarta ronda, es cuando se desarrolla en sí por completo el cuarto principio, como vehículo apropiado para el quinto. Entonces, el objetivo de los solares ya en conjunto con los lunares es perfeccionar el cuarto principio. ¿Se acuerdan ustedes que en el texto de la Sloka habla acerca de que estos solares, es decir, los señores de la sabiduría, activaban el principio cámico en el animal humano? ¿Con qué propósito? Con el propósito de perfeccionarlo. Esta cuarta ronda es para perfeccionar el vehículo cámico, la purificación de los deseos, perfeccionar el principio cámico en términos de que la animalidad remita y ahora se viva humanidad como proceso de perfección para que ahora con este cuarto vehículo perfeccionado, purificado de la materialidad, pueda ahora perfeccionarse el quinto principio. Pero eso va a ocurrir adelante, sigue diciendo. Pero Manas solo será relativamente desarrollado del todo en la ronda que sigue, es decir, en la quinta ronda. Cada ronda tiene su propósito. La cuarta, perfeccionar el principio cámico, el cuarto principio. La quinta,
Mana solo será relativamente desarrollado del todo en la ronda que sigue, en la quinta ronda, en que tendrá la oportunidad de llegar a ser por completo divino hasta el fin de las rondas. Entonces, va a ser un proceso progresivo de despertar a la conciencia de tu propia naturaleza divina. Perfeccionar el cuarto principio en esta cuarta ronda es el medio para lograr lo que corresponde a la quinta ronda. Como dice relativo a estos vehículos Christian Schroegen en Oraibreae, etcétera. El primer Adán terrestre, es decir, la humanidad de la tercera raza raíz, solo tenía el soplo de vida, Nefesh, pero no el alma viviente. Llegaron a ser alma viviente posteriormente. Es decir, la intelectualidad en el nivel humano despertó hasta que estos hijos de la sabiduría encarnaron u, en su caso, otorgaron la chispa del entendimiento. Y los vehículos despertaron a su autoconciencia en términos de la propia naturaleza que se había desarrollado en ellos. Sigue diciendo la Shloka hasta que señala el inciso B. Podemos elegir, dijeron los señores. Poseemos la sabiduría. Algunos entraron en los chayas, otros proyectaron una chispa, otros lo difirieron hasta la cuarta. De su propia rupa llenaron, es decir, intensificaron el kama, el vehículo del deseo. Los que empezaron se convirtieron en arhats. Los que solo recibieron una chispa permanecieron destituidos del conocimiento superior, según la nota al pie de la página. La chispa ardía débilmente. El comentario de la doctrina secreta, la maestra Blavatsky lo expresa en estos sentidos. En este punto se quiere significar las razas inferiores, de las cuales aún quedan algunas, análogas, como los australianos, que van desapareciendo rápidamente en la actualidad, y algunas tribus africanas y oceánicas. Las tribus africanas en su entorno son muy inteligentes, viven en armonía con la naturaleza, sobreviven en las condiciones difíciles de los desiertos del África o de la relativa o total aislamiento, del relativo o total aislamiento que puedan vivir en las islas oceánicas. Sin embargo, el ciclo para estas razas remanentes de la tercera raza raíz van declinando. No estaban dispuestos, significa que el desarrollo kármico de estas mónadas no era aún a propósito para ocupar las formas humanas destinadas para la encarnación de las razas intelectuales superiores. Repito, porque es muy significativo, porque se dice, algunos entraron en los chayas, otros proyectaron una chispa. Los que solo recibieron una chispa permanecieron destituidos del conocimiento. No estaban dispuestos. Significa que el desarrollo kármico de estas mónadas, repito,
no era aún a propósito para ocupar las formas humanas destinadas para la encarnación en razas intelectuales superiores. Es decir, inclusive la oleada de vida, las mónadas que alcanzaron el nivel humano en cadenas planetarias anteriores a la nuestra, pues desde luego fue la lunar. Hasta esos que alcanzaron el nivel humano, y eso nos hace ver el lugar y lo que pudiera corresponder a nosotros en términos del ego encarnante, reencarnante que somos. Tenemos todavía la oportunidad de con conciencia purificar nuestro cuarto vehículo o el cuarto principio, para que en la quinta ronda perfeccionemos el vehículo manásico o el principio manásico y adelantar desde la próxima quinta ronda hasta la sexta y la séptima para lograr la perfección en el entendimiento y operación de nuestra propia naturaleza divina. Si no lo logramos, o los que no lo lograren, pudieran estarse correspondiendo con estos otros que se sentían que no estaban dispuestos, es decir, que el desarrollo kármico de estas mónadas no era aún a propósito. No sé cómo decirlo en términos de lo que nosotros mismos podemos vivir. No se tenían confianza a sí mismos, desaprovecharon la plenitud de la oportunidad para alcanzar el nivel que correspondía a los que sin problemas se encarnaron en estas formas humanas destinadas para la encarnación en razas intelectuales superiores. Pues eso es sí para reflexionar y por lo menos tomar una idea de cómo va este proceso de evolución natural, es decir, de dejarnos de la materialidad hasta donde sea posible y hacer el intento, como dicen los maestros vez tras vez, inténtalo, 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 de cultivar lo que en los estudiantes del Bhagavad Gita lo expresan de esta manera, cultivar la conciencia de Krishna. O en otras palabras, repitiendo lo que ha dicho el maestro, despertar a la conciencia de tu propia naturaleza divina. Así como el Señor Krishna instruyó a Arjuna, no con un propósito egoísta de solamente ayudar a un hombre, sino establecer una lección en términos de lo que es posible, según enseña el maestro. Con esta concluyo. Es la última cita directa del Sloka. Dice, un tercio permaneció sin mente, es decir, las mentes humanas primitivas, es decir, estas 7 que se mencionan después. Un tercio permaneció sin mente. Sus jivas no estaban dispuestos, es decir, no se creían capaces de. Estos que no hicieron el intento hasta que fueron forzados por el proceso evolutivo, estos fueron puestos aparte entre las 7. Se volvieron ellos de cabeza estrecha. Fueron puestos aparte de las 7 especies humanas primitivas y cuando se encarnaron, ya el animal humano ya no tenía la posibilidad de lograr la plenitud. Y tuvieron que encarnar en animales
con una autoconciencia relativa, como en estas familias de monos antropoides. En contraste, concluye la Esloca, en un tercio estuvieron preparados. En estos moraremos, dijeron los señores de la llama y de la sabiduría secreta. Y ahí está, en principio, los comentarios de la maestra Blavatsky respecto a por qué vivimos lo que vivimos. Algunos toman la oportunidad y algunos, en su relatividad, no se sienten merecedores y posponen. Pues esto es cuanto tengo preparado. No sé si alguien más quiera eh, participar con comentarios o con preguntas. Miguel Ángel, muy bien. Sí, Esta Muy parte bien. es interesante que la veas tu versión, la versión que yo dé, para que si quedan dudas, pues se puedan aclarar mutuamente, ¿no? Eso es lo importante en esto. sí. Bien, pues vamos a ver si hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Patricia, por favor. Hola Isaac, muy buenas tardes a todos. Tengo una pregunta. Ahí en el relato que mencionó el hermano, obviamente dice que los animales no tienen conciencia, pero son inteligentes, porque se ha demostrado que esa inteligencia supera más allá de las expectativas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tuve un perrito y era demasiado inteligente en actuar, en aprender y en adaptarse. Gracias, buen día. Sí, muchas gracias, Patricia. Mira, lo que yo dije es que no solamente los animales, todo, todo lo que nos rodea, en esto que estamos inmersos, tiene conciencia. Desde lo mineral, lo vegetal o lo animal, tienen una conciencia de su propia naturaleza. Y respecto a los animales que están más cercanos al hombre, lo que dije, son inteligentes con una inteligencia de su propia naturaleza. ¿Saben? Sí, sí saben. ¿Saben que saben? No, no saben que saben porque no tienen autoconciencia desarrollada a plenitud. Es relativo todo esto que viven en comparación con lo que puede vivir un humano. No es que no se acuerden, no es que no aprendan, no es que no sean inteligentes, no es que no sean astutos. Es que su interacción con su entorno no es la misma de un ser humano. Están lejos de poder percibir o despertar a la conciencia de su propia naturaleza divina. El humano sí puede hacerlo. El humano tiene una mente capaz de entrar al mundo de las ideas, de entrar al mundo de lo abstracto. Una cosa es que te des cuenta de lo que te está rodeando con los sentidos hasta donde los tengamos desarrollados, y es cierto que muchos animales tienen capacidades de percepción superiores a las nuestras. Es decir, perciben energías que nosotros no somos capaces de percibir. Perciben presencias que nosotros, muchos de nosotros, no quiero decir todos, hay muchos muy sensibles, pero la gran mayoría de los que vivimos en este plano de percepción no somos capaces de percibir, aunque tengamos el nivel humano de percepción, porque estamos cegados por las limitaciones propias de nuestra materialidad. Si nuestra mente está limitada al ego inferior, y mucha gente está dispuesta a aceptar solamente lo que percibe en sus sentidos y todo lo demás no tiene sentido, pues entonces están un paso o más pasos atrás de animales que son sensibles y que son capaces de percibir esas presencias. En el estudio anterior, Isaac hablaba acerca de niños menores de 7 años que son capaces de recordar sus vidas anteriores antes de entrar a los condicionamientos de la materialidad.
y esas capacidades de percepción van remitiendo porque se envuelven en la materialidad. Y el cultivo de la conciencia de Krishna tiene como propósito eso precisamente, dejar de lado la materialidad y a través de generar condiciones para vivir esas otras capacidades de percepción, despertemos a la conciencia de nuestra propia naturaleza divina. Ese es el camino que nos señalan los maestros de sabiduría. No es que los animales no tengan una conciencia de su propia naturaleza. Los minerales la tienen, una conciencia de su propia naturaleza. Reaccionan entre ellos, es decir, para los humanos sería una enemistad la acción del hidróxido de sodio contra el ácido clorhídrico. No, generan unas reacciones exotérmicas terribles, espectaculares. Eso ilustraría en alguna medida la contrariedad y la animadversión en términos de la emocionalidad humana, pero es solamente una conciencia de su propia naturaleza, aunque vivan en el mundo, en el mundo material químico, y sus reacciones correspondan a eso. Hablando acerca de esto que los maestros de sabiduría nos señalan, hay un libro que fue escrito en inglés y que tiene su traducción al español, un hermano de que conocimos en la Sociedad Teosófica aquí en Puebla, José Ramón Sordo, nos compartió este libro que tiene como título Las verdades eternas para almas viejas en cuerpos jóvenes. Y cuando habla acerca del sendero, por favor, permítanme leer dos parrafitos de esto. Dice en la lección 1, el sendero, verso de memoria: niños de luz, a medida que vayáis por el mundo, procurad prestar servicio gentil a todo lo que vive. Ese es el verso de memoria. Niños de luz, a medida que vayáis por el mundo, procurad prestar servicio gentil a todo lo que vive. El primer párrafo dice: todos sabemos lo que es un sendero. ¿Acaso no hemos visto alguna vez un sendero a la orilla de un río? ¿Otro cruzando la pradera o a través de los bosques? ¿El sendero del sol cada día a través del cielo? Y el mejor de todos, el sendero que ondea hacia arriba de la colina y queda fuera de nuestra vista, que nos hace sentir deseos de ir a la siguiente vuelta y a la otra. Decimos que algún día vamos a decidirnos y prepararnos para realizar la jornada hasta el fin de ese camino, aunque nos tome una semana. Pero existe otro tipo de sendero diferente de los que vemos. Es un sendero secreto y cada uno de nosotros tiene el suyo. Cada uno va en este sendero sin mover sus pies. Sin embargo, nunca se detiene y permanece quieto, porque es el sendero del ser interno, el que piensa, siente, elige, recuerda y se imagina. Todo esto no es visto por nadie más. Este sendero se encuentra exactamente dentro de nuestro propio hogar. Y a donde quiera que vayamos, desde nuestro hogar hacia cualquier parte. Este sendero está en el salón de nuestra escuela, en el trabajo y en el juego, cada día y todo el tiempo. Así estemos despiertos, incluso dormidos estamos en esta jornada. Estemos despiertos o dormidos. Incluso dormidos estamos en esta jornada, aunque no nos movamos ni nos alejemos de nosotros mismos. Si lo hiciéramos, no despertaríamos de nuevo, ni recordaríamos lo que soñamos la noche anterior. Este es el texto con el que estoy concluyendo. La jornada sobre el sendero es para todos nosotros. No importa que seamos ricos o pobres, sabios o ignorantes. No solo es para reyes, grandes héroes y guerreros poderosos de la antigüedad. Estamos sobre el sendero ahora mismo, aunque no nos movamos al son de las trompetas y aunque no tengamos botas de 7 leguas. Pero ¿a dónde nos dirige nuestro sendero? ¿Para qué es la jornada? ¿Cómo sabemos que hemos elegido el sendero correcto para nosotros?
¿No podríamos ver mejor y más claramente que el hombre que empezó la búsqueda por todo el mundo para encontrar un simple trébol de 4 hojas? Que estando muy cansado, viejo y sin haber tenido éxito, regresó a su pequeña cabaña y encontró su jardín verde y hermoso, lleno de tréboles de 4 hojas. Ahí está el sendero. Y entonces, un animalito todavía no está en capacidad de entrar en ese sendero, por más que sean nuestros acompañantes y nos ayuden de un modo u otro a la medida de sus posibilidades, su conciencia, como compañeros a seguir el sendero, que sí corresponde a nosotros mismos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vilma, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, hermano Miguel. Fue una charla tan clara, pero todavía hay muchísimos misterios, hay que seguir reflexionando. Pero su ayuda, muy grande. Tengo una pregunta. Bueno, viene realmente desde mi ignorancia, ¿no? Mencionó algo muy lindo que está claro en esta loca que estamos viendo en la 24 y dice que algunos entraron en los chayas, entraron, ¿no? Eso después dice, encarnaron en estos vehículos, ¿verdad? Y ellos, porque estaban preparados, y estos se convirtieron en arhats. Estamos hablando de la tercera raza, ¿verdad, hermano? ¿O estoy Sí. equivocada? No, es De la correcto, Sí, es entonces, correcto. esto, contesta algo que he estado reflexionando ya por un buen tiempo, y es cómo tenemos ahora nosotros acceso a tanta sabiduría. Eh, Evidentemente estamos limitados de maneras diferentes por nuestro karma y de jornadas larguísimas, ¿no? Pero todos tenemos a disposición tanta sabiduría. Unas veces aprovechamos la oportunidad, otras veces dejamos pasar, etcétera. Am, Significa que esta sabiduría tan enorme, esta sabiduría eterna, esta sabiduría de las edades, ya estaba con estos arhats en la Sí, tercera raza. sí. Se dice, en otras partes de la doctrina secreta lo vamos a estudiar. Se habla acerca de que en la infancia de la humanidad, desde luego en esta tercera raza raíz, porque antes, aunque era animal humano, pues no se le podía llamar humano realmente. Y, perdón, se dice que de esferas superiores, instructores divinos, en su caso el maestro Krishna, ¿no? Ya más adelante, en la cuarta raza raíz. Bueno, el instructores de la humanidad descendieron de esferas superiores y en la infancia de la humanidad instruyeron a estos que por eso se convirtieron, no lograron, porque nadie se los regala, ¿no? O lo trabaja o se queda como está. Entonces, ellos, sin las limitaciones propias de la materialidad que estamos viviendo, alcanzaron el grado de Arhat, el que ha adquirido. Fueron Ujú. instruidos por aquellos que vinieron de esferas mucho más sutiles, de esferas superiores, fueron instruidos y conservaron el conocimiento. Estos Arhats son los que han preservado la sabiduría oculta de las edades, que es patrimonio de toda la humanidad. Y la han preservado, como dice en otra parte el maestro KH, dice que nunca fue en la intención de un ocultista esconder los resultados de sus investigaciones y sin embargo las guardaron en una caja fuerte
cuya llave es la intuición, de tal modo que el estudiante serio va a poder acceder a ello, pero no a partir de la letra muerta, porque por más que la sabiduría divina esté plasmada en letras, hasta que no se encarna, permanece como tal. Y entonces hay que vivirlo. En otra parte dice el maestro KH también, que cuidemos de los vegetales y de los animales, que son nuestros compañeros, que son mónadas también. Dice, sean tiernos con ellos, sean tiernos con los niños. Y aquí implicaría también, si lo aplicamos a nosotros mismos, sé tierno con tu propio niño, con tu propia niña interna. Pero sé más tierno todavía con aquellos que se equivocan, porque conocen poco de la ley. Y en estos términos, yo no digo que sea fácil, pero de a poco, tomando conciencia de qué somos, qué es lo que estamos viviendo, en otra parte dice el maestro, a uno que está un poquito más adelante que los demás, que se está acercando al sendero, no es que no andemos en el sendero, es que ni siquiera estamos conscientes de que estamos ahí. Entonces, dice el maestro KH, nunca se va a ver a alguien que está un poquito más adelantado en el sendero, criticar a otros que están un poquito más alejados que él o ella. Lo que va a hacer, en lugar de criticar, es ayudarlos en su arduo camino por la vida. Muchísimas gracias, hermano. Ujú, Muchísimas gracias. ujú. Muy lindo. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, Vilma. Bueno, vemos si no hay otra pregunta, vamos a terminar, ¿sí? ¿Hay algo más? Veo que no, no hay manitas. No, Isaac, no hay y tampoco hay en el chat, solo felicitaciones para Miguel. Bueno, les voy a pedir a todos que repitamos internamente la invocación para cerrar nuestra sesión del día de hoy. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todos los demás. Así sea y gracias a todos.